Bueno, pues, esta es la segunda parte del- de la actividad 13 sobre física, que trata sobre circuitos. En esta segunda parte veremos cómo se resuelve este problema, que es el mismo que representé en la primera parte. Y pues como se puede ver, tenemos el mismo circuito. Tenemos el circuito con 12 volts, con tres resistencias, una de 9 ohms, una de 60 ohms y una de 20 ohms, y con sus dos nodos donde se separan y donde se vuelven a unir. Bueno, el primer paso que hice para empezar a resolverlo fue ir desdoblando esta parte porque queremos hacerlo lo más fácil, ¿no? Lo menos complicado para resolverlo. Este, entonces, el primer paso fue unir estas dos resistencias. Entonces, a lo mejor la lógica podría decir que se podrían sumar, pero este hay un caso en el que depende de la posición de las resistencias, se tiene que sumar, pero de diferente manera. Me refiero a que si queremos sumar dos resistencias, este depende del lugar en donde estén para poderlas juntar. Si por ejemplo tuviese dos resistencias, una por ejemplo aquí y otra aquí, pues se podría ver que está sobre la misma línea, ¿no? Entonces, para esos casos se utilizaría una fórmula que sí se sumaría. ¿Por qué? Porque está en una línea en serie. Pero como tenemos dos resistencias así, que se le llaman resistencias en paralelo, porque pues van dos líneas así, en paralelo, no se puede sumar. Entonces tendríamos que usar la fórmula que sería la de uno sobre R más uno sobre R más uno sobre R, y todas las resistencias que querramos juntar se van a sumar dentro de una paréntesis y que esté a la potencia menos uno. Entonces, como resultado de las sumas de estos dos, nos daría 15 ohms, que a lo mejor en el video no se ve muy bien, pero pues aquí esta dice 15 ohms. Este, la resistencia 1 sigue siendo la misma. Ahora, ¿sería lo mismo o sería diferente si quisiera juntar esas dos? Pues la respuesta pues sería sí, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya no están en paralelo, ya no hay como que una división, ya se siguen, ya se pueden sumar, no son en paralelo para nada. Entonces, la R1 y la R23, que sería pues la suma de R2 y R3, ahora sí se suman, que nos dan una cantidad de 24 ohms, la resistencia 1, 2 y 3. Entonces, como resultado de todo esto, de nuestro circuito original, sería esto: una batería de 12 volts con una sola resistencia, que sería R123 de 24 ohms, que pues sería la suma de todos esos. Bueno, ahora como segundo paso sería pues ir resolviendo la tablita que está acá, que pues podríamos sacar resistencia, este corriente eléctrica y voltaje de cada resistencia, ya sea de las originales y de las nuevas. Y pues bueno, como de aquí ya tenemos dos cosas, que sería como la resistencia final, se podría decir, y el voltaje. Entonces, para sacar su corriente, tendríamos que utilizar la fórmula de voltaje sobre resistencia, que como resultado
nos daría 0.4. Sí. Sí, sería aquí 0.4 amperes. Porque amperes es de corriente eléctrica. Ahora, ese mismo resultado también sería tanto para 1 como para 2, 3. Entonces, se los pondríamos acá. Ok, pues como siguiente paso sería pues anotar los respectivos valores de las resistencias 1, 2 y 3, que pues de 1 sería 9 ohms, de 2 sería 60 ohms y 30 sería 20 ohms. Pero en resistencia 3 sería 20 ohms. Y resistencia 2, 3 sería 15 ohms. Bueno, ahora tenemos dos por resolver, que sería R2, R23 y R1. ¿Por qué? Porque ya tenemos su resistencia y sus corrientes eléctricas. Entonces, podríamos hacer ahora primero la de R2 y R2 y 3. Pues como resultado, bueno, perdón, la fórmula tendríamos que usar ahora esta de aquí, que sería corriente eléctrica por resistencia. Que si hacemos esta, nuestro resultado sería 6 volts. 6 volts, que pues como es la unión de estos dos, pues sería lo mismo para 2 y 3. Pues también se los ponemos. Entonces, ahora el siguiente paso sería resolver R1, el voltaje que tiene, que pues es lo mismo, hay que resolverlo con una de estas dos fórmulas, que sería la de corriente eléctrica por resistencia, que como resultado nos da 3.6. Y ya, pues como último paso para terminar, pues sería resolver estas dos, que sería este voltaje sobre resistencia, que para resistencia 2 sería 0.1 amperes y para R3 sería 0.3 amperes también. Bueno, entonces, pues este sería todo. Un resumen rápido sería que primero desdoblamos el circuito, que primero sumaríamos estas dos resistencias paralelas con su respectiva fórmula y que como resultado de la unión de las dos nos daría 15 ohms y este sería el segundo circuito. Y como último paso de esta parte sería desdoblar esto, que tendríamos que juntar R1 y R23, que como no son paralelas y son en serie, o sea, como que se siguen, pues si solo es de sumarlos, que en su resultado nos da 24 ohms. Entonces ya con estos dos datos podríamos hacer R123.
y sacar su corriente eléctrica, que como es la unión de 1 y 2, 3, cuentan a ser la misma, ¿ok? Entonces ya de ahí podríamos resolver R23 y R1, que como resultado del voltaje de R23 nos da 6, que sería el mismo de R2 y R3, que son sus uniones, ¿no? Entonces pasan a ser las mismas. R1 se queda solo, no hay nadie a quien pasarle. Y pues ya con el voltaje de R2 y R3 ya podríamos sacar corriente eléctrica con sus resistencias. Y eso sería todo.